Empezamos a grabar. Pues muy buenas noches, les agradezco mucho su participación. Me presento, yo soy Leonor Maldonado, secretaria general de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica y bueno, y directora de la Asociación Civil. Pues me da mucho gusto presentar a nuestro exponente, que ahora nos va a exponer lo que es la suástica. Sí, Guillermo Reyes, la cruz suástica. Y bueno, pues estamos en nuestra reunión sabatina, en la cual reunimos ya todas las logias de la sección mexicana. Bueno, pues en vista de que nuestra presentadora oficial, María Elena, tiene problemas técnicos, pues yo estoy presentando y vamos a iniciar con la invocación, que les voy a pedir que si se logra ver. Si quieren decirlo junto a mí y que esto sea en un pensamiento al unísono. De lo irreal, condúceme a lo real. De las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. Así sea. Y pues muy bien, Guillermo, pues todo tuyo, por favor. Gracias. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un sábado más de un encuentro patrocinado por la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Guilty Forever. Bueno, antes que nada, y principio, por pedir una disculpa, no tengo cámara de momento. Cuando ya inicie la sesión de preguntas, me colocaré en el teléfono y ya podré interactuar con ustedes con video. Por el momento no es necesario porque precisamente voy a compartir una presentación. Me tocó en suerte exponer el último de los emblemas que está en el sello de la Sociedad Teosófica. El sello de la Sociedad Teosófica es algo que debemos de conocer. Se dice que quien es capaz de comprenderlo en su cabalidad es que ya es un adepto. No es fácil comprender todo el simbolismo, como ya se ha venido viendo en las sesiones pasadas, punto por punto cada uno de los símbolos. Yo le pedí particularmente a María Elena, que fue lo que organizó. Todo esto empezó a partir de que se cambió el sello en la página web de la sociedad, de la sección mexicana. Se utilizó un sello ya muy bonito, ya hecho con vectores, con los colores como debe de ser. Porque ahí vemos diferentes modelos. El modelo que se usa en la sección mexicana se va a poner muy de moda seguramente. Entonces empezó a tratar de dilucidar qué significaba cada uno de los símbolos. Aquí vamos a hablar de un punto muy importante. Hay una ciencia que nos habla de entender los símbolos que significan, la semántica. La semántica nos va a decir de una palabra qué es su connotación, qué es su denotación, o sea, qué es lo que significa algo, el significado. De la semántica se deriva una ciencia que se llama semiótica. La semiótica nos va a dar también el significado de las cosas. ¿Y por qué hablamos casi siempre de signos y símbolos? La gente tiende a confundir un poco a confundir lo que son los signos y los símbolos. Por ejemplo, un signo es algo que entendería incluso un animal. Por ejemplo, cuando hacemos el signo de alto, de poner la mano al frente, si a mi perrito se lo pongo, a mi gato, me lo entenderían incluso. Hay muchos animales que entienden signos, signo de adelante, signo de callarse. Por ejemplo, son universalmente conocidos. Los símbolos es diferente, porque el símbolo tiene significados ocultos. Si yo le enseño el símbolo de la sociedad teosófica a mi perrito, pues seguramente no lo entenderá. Entonces incluso hay una forma errónea de llamar hasta los signos del zodiaco. Son símbolos del zodiaco, no son signos del zodiaco. Ahí entraríamos en una discusión. Continúo con la relación de lo que les estoy diciendo. Símbolo viene, su origen significa lo que une.
Lo contrario de símbolo es diablo, lo que desune. Hay un signo que une y hay un signo que desune. Se ha dicho siempre que las sociedades iniciáticas son sociedades filosóficas que nos enseñan, cuyo conocimiento está velado en signos y es revelado a través de alegorías. Así es una definición clásica que se da de la filosofía esotérica. En esta ocasión nos toca hablar de un símbolo que ha sido tergiversado. Muchos de los símbolos, desgraciadamente, con el tiempo han encontrado diferente connotación. Por ejemplo, cuando yo vivía en España, en el Parque de San Juan, había un monumento a los penitentes que allá cuando hacen las marchas, los hacen quien les haya visto, y los sacerdotes incluso se ponen un cucurucho, tienen un traje con un cucurucho, y la gente cuando va ahí se pregunta siempre, ¿por qué hay una estatua del Ku Klux Klan? Cuando la tradición española de vestir así es mucho más antigua. Igual, si vemos un tridente, nos imaginamos que es el trinche del diablo, y no vemos que es el tridente de Poseidón. Igual ha pasado con la suástica. Es un tema que voy a retocar porque desgraciadamente cuando lo ven en el símbolo de la sociedad teosófica, mucha gente relaciona que es un símbolo del nazismo. A partir de que se dio el fenómeno del nazismo, que lo voy a comentar precisamente porque en esa época, en esos 12 años, se trató de instaurar un imperio mundial, un imperio del mal. Ocurrió algo increíble, algo que no se esperaba, algo que de alguna manera cambió toda la faz de la tierra. Fue una guerra entre el bien y el mal, significado y simbolizado precisamente en este símbolo de la suástica. Contrario a lo que la gente cree, vamos a ver que la cruz nazi incluso es dextrógira, o sea, con los brazos hacia la derecha. Y la cruz, como podemos ver aquí en el sello de la Sociedad Teosófica, es levógira. Es dextrógira y el otro es levógira. El giro es hacia la derecha. Aquí en esto lo podemos ver. El giro en la cruz que se utilizó para el mal es hacia la izquierda. No es así siempre, ¿eh? No significa que una que esté a la izquierda esté mal y la que esté a la derecha sea el bien. Simplemente ambas eran del bien, pero fue utilizada para el mal en un momento dado. Voy a compartir precisamente el trabajo que presento para esta ocasión. Permítanme un segundo, el trabajo que presento para esta ocasión, que es precisamente sobre el simbolismo de la suástica. Un poco lenta la máquina, perdón. Como siempre ya saben que la tecnología no tiene. En primera, tenemos que dejar claro de los objetivos de la sociedad teosófica. Uno básico, el objetivo número 1 es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Es el primero y fundamental objetivo del movimiento teosófico que fue fundado en 1875 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Esto que debe de quedarnos claro, porque se ha acusado a la sociedad teosófica de ser, y particularmente a la señora Blavatsky, de ser algo así como la madrina de Hitler. De hecho, hay libros que así la nombran y así le dan el giro, porque la sociedad teosófica fue la primera en empezar a hablar de las razas, de la raza aria, de los maestros incógnitos, los maestros ocultos, la sociedad de Shambhala en el Tíbet. Todo eso fue retomado después como algo malo. Entonces tenemos, la suástica es una de las numerosas formas en la que se encuentra la cruz. La cruz la vamos a encontrar de muchas formas. Es la cruz de fuego con los brazos de llamas que dan vuelta en el sentido del reloj. Al dar vuelta en el sentido del reloj, se tuerce hacia la izquierda, para representar las poderosas energías de la naturaleza que crean y disuelven las formas a través de las cuales tiene lugar el proceso evolutivo. En las religiones que reconocen los tres aspectos de la deidad, voluntad, sabiduría y amor, la suástica se asocia con el tercer aspecto, la tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo, que es el creador, Brahma en el hinduismo y el Espíritu Santo en el cristianismo. Durante las primeras culturas europeas, la suástica se utilizó como un símbolo espiritual, estaba vinculada al símbolo del dios nórdico Thor, el martillo de Thor, como lo hemos visto en las películas
de Thor, precisamente, es diferente, pero el martillo de Thor, como se representaba en la tradición nórdica, es así con la suástica. Algunos indican que fue su martillo la herramienta utilizada para crear la cruz gamada. Otros indican que la suástica representa la rotación del cosmos alrededor del eje universal. En Grecia utilizaban mucho un antiguo símbolo parecido a la suástica, que era conocido como cruz gamada. Se asemeja a 4 letras mayúsculas del alfabeto griego conectadas por un centro común, la letra gamma, que era la tercera letra del alfabeto griego. Aquí empezamos con simbolismo. Era la tercera letra del alfabeto griego. Y en el alfabeto que nosotros usamos es la letra séptima. Es importante y aquí muchos encontrarán la relación entre lo trino y lo séptuple. Además, ese símbolo es un patrón muy común en el diseño arquitectónico y de textiles en la cultura antigua. Entonces, esta era la gama, la letra gamma en griego, y esa es la letra G que podemos encontrar en algunos símbolos, sobre todo símbolos masónicos. Ese simbolismo se explica en uno de los grados masónicos. Es uno de los símbolos clave de uno de los grados masónicos, en la letra Gimel, que incluso se llega a poner la letra en hebreo, es la Gimel, el equivalente, que también a veces se pone en medio de la pentalfa. En el Tíbet, por el contrario, también se cree que la suástica es un emblema de Fohat, un tipo de electricidad cósmica. El Fohat habla de la doctrina secreta de cómo se creó el mundo y hablan de Fohat. Adama Blavatsky se refirió al símbolo como el activo, o sea, el masculino, el potencial de Shakti, el poder reproductivo femenino en la naturaleza. En definitiva, la suástica ha estado ligada a fuerzas extremadamente poderosas de la vida en cientos de sistemas de creencias. De hecho, las cruces se consideraba que si flotabas un palito contra otro palito, así como salen en las películas, haciendo una cruz, lo friccionabas y se creaba el fuego, el agni, el fuego. Por eso inicialmente en el fuego se ponía un cordero en la cruz. Después ese cordero, el Agnus Deus, pasó a ser Jesucristo clavado en la cruz. En la cruz está el Agnus Deus, que es la creación del fuego por esos 2 palitos flotándose. En esa suástica se creaba eso, que es un símbolo importante. En las comunidades hindúes, la versión hindú de la suástica es bastante positiva. Siempre se vio como algo positivo. Lo que ahorita, la impronta que ahorita tenemos es verlo como algo negativo, pero siempre se vio como algo positivo. Simboliza los buenos deseos y la suerte. El nombre de la figura viene de la palabra swasti, que a grandes rasgos se traduce como dejar que ocurran las cosas. Lo que siempre he estado diciendo, fluir, fluidito, dejar que las cosas fluyan. La palabra es utilizada de forma tradicional como un mensaje positivo durante interacciones sociales. O sea, interacciones sociales es como decir el namaste, era decir swasti, era un buen deseo. Y aquí vemos la suástica de la India. Como ven, está con los brazos doblados es levógira, gira hacia la izquierda. No significa que esté en lo malo, como los dije hace rato. Simplemente eran hacia la izquierda y eran hacia la derecha y tenían el mismo simbolismo. Fue asociada con el dios Ganesha. De hecho, Ganesha en algunas imágenes es representado con un sello de Salomón, los 2 triángulos, que ya vimos ese tema, y en otra mano la suástica. Y en la suástica era representado Ganesha también, el dios de la India. O sea, es un símbolo de la India por tradición. Los primeros cristianos que fueron perseguidos por los romanos utilizaron la suástica como símbolo de Cristo. Representaban la cruz en la cual Jesús murió y se utilizaba de forma regular durante aquella época. Los caballeros teutónicos, una orden militar que se convirtió en una orden católica, la usaron en sus atuendos. Los atuendos de los caballeros teutónicos, que fueron junto con los caballeros templarios muy útiles a la cristiandad contra la invasión de los árabes, utilizaron este símbolo como símbolo cristiano. Como aquí se puede ver cómo a través de todo el mundo se encuentran suásticas. De hecho, hay suásticas en Yucatán, hay suásticas en los indios Hopi en Norteamérica. El único lugar donde nunca se encontraron suásticas fue en la tradición semítica, en la tradición israelí y árabe no se encontraron las suásticas. Sin embargo, la hay ya vimos en el Tíbet, en la India, ¿sí? En la Europa como en Asia, la cruz gamada ha sido siempre un signo mágico. Se ha encontrado en las ruinas de Troya, en Yucatán, en China, a diferencia de la cruz, del triángulo, del círculo, de la luna, no se ha reinventado en las edades de la humanidad, en todos los puntos del globo, con un símbolo diferente cada vez. Es el primer signo trazado con una intención precisa. Ya es un signo con una intención.
no es un círculo o un cuadrado, que son símbolos muy, muy simples, ¿no? Y su aparición en todos los continentes hace pensar en su origen común a la humanidad. Su rastro más antiguo ha sido descubierto en Transilvania y se ha encontrado en la edad de piedra también. Como vemos, en esa tradición está en muchos lados. La cruz gamada no reaparece en Europa sino hasta los finales del siglo XIX, cuando la emperatriz Alejandra Fedorova, la esposa del zar, introduce en la corte rusa por influencia de un medium de Bhagavad, que había sido educado en el Tíbet. Y la zarina, cuando fue ejecutada cerca de donde nació Blavatsky, por cierto, cerca de Yekaterinnoslav, fueron ejecutados la familia Romanov. Uno de los signos que escribió ella en la pared fue el signo de la cruz gamada. Existió una foto. Después de la ejecución de los zares, un hombre llamado Futiev Prof fotografió la inscripción, que después fue borrada precipitadamente por los bolcheviques cuando ejecutaron a la familia de los Romanov. Al poco tiempo, Kutiepov, el que tomó la foto, fue raptado y asesinado en el yate de 3 mástiles del barón Otto Bautemas, que a su vez fue asesinado más tarde. Lo más sorprendente de este caso está en el hecho de que el yate se llamaba Thule. Ahorita vamos a ver qué relación hubo con Thule. ¿Qué relación existe entre un mítico reino de Thule, la Cruz Gamada y la Sociedad del Dragón Verde? Aquí ya entran 3 cosas raras. Vamos a ver que toda esa relación, ¿por qué se ha relacionado entonces la cruz suástica con la maldad? Y tiene un profundo significado hermético y es de acuerdo a muchos ocultistas su símbolo de la transmutación, del cambio del hombre con el superhombre, tal como lo concebían los cátaros. Los cátaros fueron iniciados en el sur de Francia y tenían siempre esta idea de la cruz gamada también como un cambio, como una cruz que trascendía. Porque es una cruz imagínense que es una cruz que empieza a girar y al girar, al agarrar vuelo, como se está viendo aquí, dobla sus brazos. Según si tiene un giro hacia la izquierda, como se ve aquí también, claramente gira, y si gira hacia la derecha, como es el sello de la Sociedad Teosófica, es al revés de esta. El hombre está sujeto a diversas polaridades, hermanos, y de nosotros depende sublimarlas. Ok, aquí vengo la relación que se hizo de todo esto con el mal. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Una alianza non santa, una alianza pecaminosa, digamos, donde se acusa a la teosofía de haber sido patrocinadora del nazismo, cosa que es una propuesta errónea y que me propongo demostrar y decir, tal como lo escribiera el hermano Hermann Rauschning. Rauschning era un amigo personal de Hitler, escribe sus memorias y él dice en sus conclusiones que sacó tratando a Hitler: no se pueden comprender los planes políticos de Hitler si no se conocen sus segundas intenciones y su convicción de que el hombre está en la relación mágica con el universo. Él era un creyente. Aquí viene tomado algo que tomé de la revista Duda, precisamente como Hitler era un medio, nacido en un lugar que era una especie de catemaco. Nació en Austria, en Braunau, una parte de Austria, donde había varios videntes, y su misma nodriza fue la misma nodriza de otros brujos de por allá. Entonces él más tarde predijo muchas cosas, entre ellos predijo cuándo iba a morir Roosevelt. Él está escrito que dijo que iba a morir el 12 de mayo de 1945, día en que efectivamente murió Hitler. Él era lo que se podría conocer como un medium, pero no era muy fuerte de un inicio. Se habla de que él tomó la idea de la cruz gamada cuando por Hitler era parte de un coro en la abadía de Lambach, Bavaria. Él era cristiano bávaro, porque Hitler era cristiano. Aquí está una fotografía de la abadía de Lambach, ¿no? Y hasta arriba, como podemos ver, está esta cosita donde está la abadía de Lambach, está la suástica. Entonces nos imaginamos, en busca de respuestas, tenemos que remontarnos a 1919, fecha en que hay un personaje que se llama Dietrich Eckart y Karl Haushofer, Wolfgang Sievers, Rudolf Hess, Henry Himmler y Hermann Göring se reúnen en Múnich y con fin de fundar una sociedad secreta a la que bautizaron con el nombre de la Orden del Thule, igualito que el barco este que asesinó al que había tomado la foto, la Orden del Thule. ¿De dónde sale esta idea? De acuerdo a las antiquísimas tradiciones, el Thule estuvo la cuna de la raza aria, la cual conoció un secreto del Vril, un don maravilloso que les permitía desafiar las leyes de la gravedad y les profería maravillosos poderes. El Vril viene siendo un tipo de las energías que nos hablan en teosofía.
De hecho, en una de las cartas del maestro Cacha, de la señora Blavatsky, les llega a hablar del poder del átomo. Le habla en 1886 del peligro del manejo del poder del átomo. Y los maestros también en una de las cartas hablan de que siempre tuvieron como uno de sus tutelados, tanto a Edison como a Edward George Bulwer-Lytton. Bulwer-Lytton es el autor de una obra muy conocida, esotérica, que se llama Zanoni. Y él escribió también un libro que lo puedo compartir con ustedes, quien lo quiera, se llama La Raza Futura. En La Raza Futura nos habla precisamente de la energía del Bril y de dónde nace, cómo será la futura sociedad. La energía del Bril habla que es una energía que la produce los mismos humanos. Sería como la Genkidama de Goku, ¿no? Esta teoría está confirmada. Más tarde los teóricos del nazismo la convirtieron en el símbolo de su causa. Tule fue una tierra poblada por la raza privilegiada de los arios, es decir, los despiertos. Ellos empezaron a tomar a partir de lo que dijo el libro de Bulwer-Lytton de la raza futura, de que del origen de la raza aria. No lo toman de Blavatsky. Blavatsky también llega a hablar del origen de la raza aria como la raza la presente quinta raza que estamos viviendo. Pero es con otra idea. Ellos retoman la explicación a esta creencia en la teoría de los miembros de la sociedad del Tule, según la cual la hermandad se encuentra en una fase de metamorfosis en el camino hacia el gigante mago del hombre Dios, del que hablaba Hans Horbinger. Horbinger también fue uno de los teóricos de esa sociedad, que hablaba del fuego frío y de otras teorías que parecieran locas. Lo curioso que en esa época, y lo dice Jacques Berger en 1958 cuando hace el libro del retorno de los brujos, es que se dio algo fuera de serie, algo anormal. En ese momento se dio una gran batalla entre las fuerzas oscuras, los magos negros, que aquí poco se nos habla en Teosofía de los magos negros, porque no es bueno estar recalcando mucho sobre lo que sería lo negro, porque no se llega a lo bueno hablando de lo malo, se llega a lo bueno hablando de lo bueno, reforzando lo bueno. Entonces, por eso es que pero sí es necesario estar alertas de que sí existe. Dicen que la mejor arma del diablo es hacerte creer que no existe. La mejor arma de los magos negros es hacer creer que no existen magos negros. Pues sí existen. Vamos a ver que sí existen. Que sí, en ese momento, también se nos ha contado mucho en la biografía de la señora Blavatsky, de que ella participa en la batalla de Mentana en 1858, del lado de Garibaldi, y que las fuerzas del mal estaban con el Papa. Y en esa batalla, porque es raro saber que ella estuvo en una batalla, ¿no? Y cómo esa batalla se dio entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas del bien. En aquel entonces había una secta también que movían magia, que eran los carbonarios. Hay por ahí una historia que cuenta Olcott de cuando uno de los magos carbonarios, igual que Moisés, hace una mariposa. Con Moisés es como con serpientes, y con este carbonario hace una mariposa. Y Blavatsky hace una mariposa más grande que el mago carbonario. Esto lo cuenta Olcott en una de sus historias. Entonces, ¿quién fue uno de los inspiradores de Hitler a que actuara como actuara? Fue Wagner. Wagner en sus obras incita mucho al surgimiento de la nueva raza germánica. Por eso decía Woody Allen que a él no le gustaban las obras de Wagner. Dice, porque después de una hora de oír una obra de Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Y porque en verdad él hablaba de las valquirias y de las hadas, de toda la tradición que había germánica, ¿sí? Y entonces él era uno de los inspiradores de Hitler. Él se inspiró mucho en eso y lo volvió al vegetarianismo. De hecho, cuando uno ve las imágenes aquí de Hitler, lo ve uno saliendo de una iglesia, véanlo, él era católico bávaro. De hecho, la alta jerarquía de los nazis fue católica. Animalista, protector de los animales, tenía varios perros a los que él siempre quiso muchísimo, ¿sí? Como aquí los ven con Emma Brown y su gente. Y tuvo una relación muy cercana con la jerarquía católica. No se olviden de que incluso impulsó al Papa en aquel momento, que era Pío XII, había sido nuncio apostólico en Berlín. Y entonces la Iglesia Católica tuvo una cercanía muy alta con él, ¿sí? Ahora vamos a contar otra historia. Cuando en abril de 1945, el 26 de abril, ya a punto de caer el Reichstag, de caer el búnker de Hitler, llega el ejército rojo, y a 3 cuadras de donde está el búnker de Hitler, en un edificio de 3 pisos,
encuentran que hay varias personas suicidadas en un círculo. Y al centro de ese círculo había un hombre que tenía unos guantes verdes. Y todos eran tibetanos. Entonces entra aquí la relación de qué contacto tuvo Hitler con el Tíbet. Aquí podemos ver que había soldados tibetanos y reuniones con gente del Tíbet. Y aquí al famoso lama de los guantes verdes, que en realidad no era tibetano. El señor este que se llama Ignaz Timothy Trevitz, después se puso el nombre de Lincoln porque vivió en Estados Unidos y vivió en Inglaterra, incluso fue diputado del Partido Liberal, después se volvió agente de empresas de petróleo en aquella época, y después viaja hacia el Tíbet y en el Tíbet es iniciado. Recuerden que la señora Blavatsky, hablando de magia negra y magia blanca, nos habla de los bonetes rojos y los bonetes amarillos, los dukpas y los gelugpas. Y entonces en el Tíbet hay una corriente de magia negra, de gente que ha tenido una gran maldad, que trabajan la magia egoísticamente. Y en el séquito de Hitler hubo estas personas, que finalmente nadie le tocó no morir con Hitler porque muere 4 días antes del suicidio ritual que hace Hitler, porque termina suicidado. En 1939, dice, por ejemplo, es un dicho del lama de los guantes verdes. En 1939, a través de un folleto redactado en francés, alemán e inglés, profetiza: el rey del mundo que vive en el Tíbet desencadenará contra nosotros sin ningún prejuicio, predilección o favor, fuerza y potencias cuya misma existencia os es desconocida, contra las cuales os veréis sin recursos. Los jefes de Estado son simples seres humanos y por lo tanto están sometidos a todas las imperfecciones de la naturaleza. Solo los maestros supremos budistas, por su conocimiento infinito y limitado de la naturaleza, por su aptitud para utilizar ciertos poderes, escaparán a estas limitaciones y pueden decidir la suerte de la tierra. Eso lo dijo Timothy Lincoln, el lama de los guantes verdes, asesor cercano a Hitler. Sabemos, entonces, uno de los asesores de Hitler se llamaba Dietrich Eckart. Sabemos por el propio Eckart que él tuvo un acuerdo totalmente el futuro del líder nazi. Él fue el que él fue el que encumbró a Hitler, a la sociedad Thule. Este señor Eckart era otro de los fundadores de la Sociedad del Thule. Aquí más tarde voy a compartir esto, no se lo voy a leer desde luego, porque es bastante complicado de ver. Pero en 1983 lo animaron a dar un golpe de Estado que le llaman el golpe de la cervecería, que fracasa, y cuando es metido a la cárcel, él es metido a la cárcel, allá Dietrich Eckart le regala el libro de la raza futura de Bob Burger-Lytton, y él escribe ahí su libro Mi lucha. Y Eckart, cuando muere al poco tiempo, él dice: yo ya puse la música y él va a bailar ahora sí que al son que yo le puse, ¿no? Y Eckart tenía razón. Él escribe Mi lucha, aquí está el libro My Kampf, Mi lucha, Hitler, y se lo dedica al final del libro, le pone: está dedicado a nuestro pueblo, que se lo dedica con mucho sentimiento. Si uno ve el libro de Mi lucha, la última página se la dedica a su maestro Dietrich Eckart, que era un especialista en cuestiones esotéricas. El que lo hereda, el que queda como jefe de la Sociedad del Thule, como gran sacerdote, según los informes, se llama Karl Haushofer. Karl Haushofer es un personaje que a mí me cae bastante mal, porque curiosamente él sobrevivió la guerra. Karl Haushofer sobrevivió a la guerra, aunque su hijo fue fusilado porque participó en el último intento de golpe de Estado en 1944, cuando atentaron contra Hitler, el que se llamó la Valquiria. Karl Haushofer, su hijo, cuando lo ejecutaron, se llamaba Arthur. Su hijo Arthur fue el que dijo que mi padre no supo guardar el sello y desató al demonio y no supo conservarlo. Y entonces él fue el encargado en su momento de guiar a Hitler, ¿sí? Él había estado como geógrafo, también tenía poderes, había estado en Japón como embajador alemán, como ministro, era experto en geopolítica,
Él hizo la teoría de que no había espacio vital, la del Lebensraum, la teoría de los nazis no tenían espacio vital, la hizo Karl Haushofer. Y pues al final de la guerra él sobrevive. De hecho, en realidad se termina suicidado, igual que a la alta jerarquía nazi terminan suicidados. Él también estuvo en la parte del Tíbet y fue uno de los que tuvo contacto con los tibetanos. Karl Haushofer era el líder de la sociedad del Thule. Entonces, esa sociedad del Thule afirmaba que tenía contacto con los espíritus con los que tuvo contacto Hitler. Por ejemplo, el general Haushofer afirmaba haberse encontrado físicamente y no solo a través de un medium con estos seres superiores. Ellos hablaban de esos seres superiores que habitaban en la oquedad de la tierra, que habitaban en la ciudad de Shambhala, que era la capital, digamos, de Agartha. Entonces, no crean, para muchos pareció broma el que ellos creyeran en todo esto, en que creyeran en que existía Shambhala, que existía Agartha. De hecho, se llega a hablar en los grupos esotéricos de que ahí estuvo la isla sagrada, y la sabiduría de los maestros teosóficos es transhimaláyica. Entonces, ahí estuvo. Pero ellos lo buscaron con otras ideas. De hecho, patrocinan viajes, 4 viajes hacen. Ellos fundan una sociedad que le llaman la Anenerve, la Sociedad para la Búsqueda del Pasado, y donde ellos buscan encontrar las entradas para hablar con esa humanidad, porque según las teorías de ellos y de la raza futura, había una humanidad que habitaba en la oquedad de la Tierra, que la Tierra era hueca y que ellos podían comunicarse con esa humanidad y tomar poderes de ellos. Lo cual, por eso hicieron viajes hasta la Antártida y casi no hubo cueva en la que no se metieran. Entonces, bajo ese criterio fue que Hitler hizo también, desviando los conceptos de raza, como vimos, y también los conceptos de que había maestros ocultos en el Tíbet. Pero ellos buscaban una alianza con maestros ocultos en el Tíbet, pero de la corriente, digamos, de los Dugpas. Y entonces para ello crean un grupo de élite especial en el ejército. El ejército nazi se llamaba la Wehrmacht y su lema era Dios con nosotros. Así era el lema de los de la Wehrmacht. Pero dentro de la Wehrmacht había un grupo de élite que se llamaban la SS, y la SS usaban este tipo de runas. Es un lenguaje simbólico antiguo que se llaman runas. Aquí lo podemos ver en la rueda con las runas. Cada runa de esas significa victoria, cada rayito de estos. Aquí dice victoria, victoria. Y era el escudo que traían la gente de la SS. La SS, curiosamente, para impartir la doctrina de la SS se fundaron los seminarios, hicieron una especie, la SS iba a ser la nueva religión, ellos trataron de crear una nueva religión, ya no cristiana, a pesar de que todos sus líderes eran cristianos, y fundaron lo que llamaban los burgs. Los burgs eran como conventos donde las fuerzas de la SS, que vestían trajes negros, tenían una calaverita en el casco, ellos intentaron instaurar al nuevo hombre. De hecho, solo se casaban arios puros. Y su líder, que no era precisamente un tipo muy fuerte, muy alto y muy ario, que digamos era Henry Himmler, Himmler, ¿sí? Había sido un segundón en la Orden del Thule, pero cobra importancia y es como el gran maestro de la sociedad. Exige a sus miembros de la SS, era muy complicado, era muy exigente. De hecho, incluso para entrar a la SS, si tenías una caries o algo, ya no entrabas con eso. Hablaba de crear al hombre perfecto, a la nueva raza de superhombres. Precisamente de ellos hablaban de cómo crear la 6ª raza raíz a partir de la base de ellos. Por eso es que luego han acusado a algunos escritos teosóficos que te hablan de las razas y que la raza se irá mejorando, pero ellos lo estaban haciendo como una eugenesia, de ir acabando con la parte mala, digamos. Aquí puedo ver una imagen del castillo de Bebelsburg en Westfalia. Existe todavía como museo. Ahí es donde tenían su cuartel general las fuerzas de la SS, y ahí hacían sus rituales y legalmente hacían sus misas negras. Actualmente es museo y como el círculo de runas que les enseñé, aquí lo pueden ver, el círculo de runas, cómo tenían. Aunque no existe ningún relato sobre la ceremonia de iniciación de los burgs, o sea, de los templos que hicieron los de la SS, se sabe que tal ceremonia existía y que la llamaban ceremonia del aire denso.
existen diversas opiniones, así la llamaban en ceremonia, existió. Entonces, ellos buscaban a los jefes conocidos, a inteligencias superiores que vivían en Agartha. O sea, hablaban de que primero estaban los pueblos no alemanes, luego los pueblos alemanes, después el ejército, arriba la SS, los del traje negro, hasta arriba el famoso Führer, y él estaba contactado con hombres superiores incógnitos, se llamaban, o sea, como maestros ocultos. Y Karl Haushofer decía que él era el contacto con esas entidades superiores que también eran de los Himalayas, también eran de Oriente. Y hacían rituales, y sus rituales, al igual que como con los aztecas, que sí existieron también los sacrificios humanos, igual con los celtas, existió hacer sacrificios humanos en bloque contra todos los que consideraban no arios, por ejemplo, como el pueblo semita, de ahí el ataque contra los judíos y contra los pueblos eslavos, que los consideraban subhumanos. Entonces, de ahí la creación de los campos tan de triste memoria como Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen también, hay varios, donde hicieron precisamente eso, en Auschwitz y Dachau, Bergen-Belsen, se trataba de instaurar una nueva religión y para llevar a cabo sus sanguinarios y primitivos rituales. Ellos tenían esa idea. Wolfgang Sievers fue otro de los 7 miembros fundadores de la Sociedad Thule. Sievers fue el director más tarde de lo que le llamaba la sociedad esa de Anneberbe, que les hablé. Esa sociedad se dedicó a buscar los cetros de poder del mundo. Hablaban en que en el castillo ese que les enseñé en Westfalia, el de Wewelsburg, ahí tenían un lugar especial para tener la lanza de Longinos, la mesa de Salomón y el Santo Grial, y lo anduvieron buscando, de veras lo anduvieron buscando. La sociedad esta que se llama Anneberbe, aquí está, Anneberbe, es la sociedad. Hicieron viajes, incluso el mismo Himmler fue a España, porque según la tradición, la mesa de Salomón, que en realidad era el mar de bronce de la entrada del templo de Salomón, acabó en España. Y allá la anduvo buscando Hitler personalmente. El mar de bronce, se supone que la agüita que tenía arriba era como un espejo donde se podía ver el futuro. Donde se podía ver el futuro y hacer adivinación. Las investigaciones de la sociedad iban desde las actividades científicas, tenían científicos muy buenos, hasta el estudio del ocultismo. Desde la vivisección práctica en los prisioneros, de hecho hicieron experimentos como el doctor Mengele de cuánto aguantaba de dolor una persona, unos experimentos como de locos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenían todos esos estudios que hizo la Anneberbe? Algo muy especial, hablando de la SS, es que cuando Alemania en 1942, después del primer ataque hacia Rusia, hacen un giro hacia el sur y que invaden el Cáucaso, llegan precisamente llegan a la cumbre del Elbrus. El monte Elbrus es la montaña más alta de Europa, porque muchos creen que la montaña más alta de Europa es Mont Blanc, en Francia, pero no, la montaña más grande de Europa es el Elbrus. Y en el Elbrus decían, según la tradición germánica, que ahí se fabricaban las espadas de los Nibelungos y que ahí estaba el eje del mundo. Entonces, cuando en agosto de 1942 llegan las tropas alemanas de la Wehrmacht hacia la zona del Cáucaso, mandan a una élite de la SS a hacer una misa negra precisamente en la cumbre del monte Elbrus. Hacen una misa negra en agosto de 1942. Entonces el sistema de espionaje del MI6 de Inglaterra reporta a Inglaterra de lo que estaban haciendo las fuerzas negras de Hitler. Y entonces eso hacen que Churchill era masón, pero él no era muy creído en las cuestiones de ocultismo. Entonces en Inglaterra sí toman en serio que los alemanes en verdad estaban jugando y cambiando toda la tendencia del mundo. Y hace su propio ejército de sacerdotes druidas, y entre ellos a uno que recluta es a Aleister Crowley. Aleister Crowley, que fue el de la Golden Dawn, que algunos lo consideran como mago negro, no se sabe de verdad cómo era. Él estuvo aquí en México, en la época de Don Porfirio Díaz, estuvo en México, traído por los masones, y fue uno de los que incluso como en su experiencia cuando está aquí de joven, fue uno de los que intentó escalar el Everest y el K2, que es la segunda montaña más grande del mundo, la K2. Él estuvo en las primeras expediciones, él era también alpinista.
Y una vida fascinante, igual que el lama de los guantes verdes, ¿no? Entonces Hitler y sus compañeros de orden del Thule sabían que no les quedaba más que si perdían, que suicidarse. Y había un suicidio ritual, así como hacen el harakiri. La mayoría hicieron el envenenamiento por cianuro. Hoy Hitler hizo lo que un ritual para suicidarse y quemarse, como hacían los cátaros, que le llamaban la endura. La endura era un suicidio ritual. Entonces, pues no se puede saber exactamente qué es. Algunas de las cosas que sí se podría decir de esto, que no nada lo justifica, ni lo redime, les otorga el estudiar esto, ver qué sentido tuvo. El triunfo del bien sobre el mal, tal vez la explicación más simple de todo esto, la dio un anónimo periodista francés al decir que el nazismo se proponía la sustitución de la cruz de Cristo por la cruz gamada, así como la negación de la razón y los evangelios. Es parte de lo que se oponía. Para algunos que quieran más información, aquí están algunos de los libros, como El retorno de los brujos, Auge y caída del Tercer Reich, Hitler me lo dijo, está muy bien, porque Hermann Rauschning cuenta cómo Hitler entraba como en trance y que hablaba con sus superiores y decían que eran como maestros ocultos. Hablaba con magia negra, finalmente. Que eso lo podremos ver. Ahora bien, eso contrastando por qué la teosofía no tuvo en verdad nada que ver. Una de las primeras cosas que hizo Hitler llegando a todas las ciudades que invadieron fue atacar a los teósofos. En Bélgica se tuvo que quemar todos los archivos y salir huyendo. Gina Rajadasana, que era el presidente de la Sociedad Teosófica en aquel tiempo, estaba en Londres y él actuó como bombero, fue bombero voluntario. Krishnamurti, que también ya no estaba en la Sociedad Teosófica, él se declaró pacifista, igual que Gandhi en su momento. Estaban a favor del pacifismo. Y la Sociedad Teosófica, igual que las sociedades masónicas, fueron perseguidas y había pena de muerte si pertenecías a la Sociedad Teosófica o a la masonería en España con Franco, que también era medio filonazi, ¿no? Después de la derrota de Adolfo Hitler en 1945, la Organización de las Naciones Unidas emergió como una red global de naciones. Esto ocurrió exactamente 70 años después de la Constitución, o sea, el 7 de septiembre de 1875 se constituyó la Sociedad Teosófica y 70 años después está las Naciones Unidas del movimiento teosófico. El periodo de 7 décadas es numerológicamente significativo. Probablemente tampoco sea coincidencia que las Naciones Unidas se establecieran en Nueva York, la misma ciudad donde el movimiento teosófico, su arquetipo oculto, fuera constituido. El primer y principal objetivo del movimiento teosófico, que se refiere al ideal de la fraternidad universal, fue claramente adoptado por las Naciones Unidas. O sea, empecé la plática hablando del primer objetivo de la sociedad teosófica, que es la fraternidad universal. Pues Naciones Unidas lo retoma. El primer artículo de la Carta de Naciones Unidas establecen los 4 propósitos y principios de las Naciones Unidas. Es profundamente teosófico. Los objetivos de las Naciones Unidas son estos 4: mantener paz y seguridad; 2, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones; 3, lograr la cooperación internacional para resolver problemas internacionales en materia económica, social, cultural o humanitaria; y para promover y estimular el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión; y ser un centro de coordinación de las acciones de las naciones en el logro de estos fines comunes. Desde 1945, la victoria de los aliados se ha celebrado oficialmente cada 8 de mayo. Fíjense, la victoria de los aliados se celebra el 8 de mayo. Este mismo día, en 1891, H.P. Blavatsky murió y desde entonces los teósofos hemos celebrado su vida el 8 de mayo, que es el día del loto blanco, y marca también oficialmente el fin, la derrota de los magos negros, que ya vimos que sí había magos negros con los nazis, que no nada más era un ejército expansionista, que sí tenía esa base geopolítica, esa base social, esa base militarista, pero que, como Churchill se dio cuenta cuando tomaron la ceremonia en el Monte Elbrus, en realidad estaban guiados por un espíritu satánico, verdaderamente un ataque de la oscuridad contra toda la humanidad. Y bien, dejo de compartir. Espero no haberlos anonadado con tanta información. Quien quiera por ahí el PowerPoint, incluso las revistas esas que me basé en las revistas Duda de alguna época que he compartido, las tengo escaneadas y puedo compartirlas con quien las quiera.
aunque no es muy bueno solazarse en el mal, pero ya vimos que sí existe y hay que estar alerta. Muchos de los grandes místicos que han evolucionado a través de la historia nos han dejado una cartografía de lo que es el viaje del adepto, el viaje del discípulo. Pero ese viaje siempre nos decían hic draconis, o sea, hay dragones, hay leones, hay peligros. O sea, el ser mago blanco, el ser sacerdote, implica que vas a entrar a más peligros, porque vas a tener poderes, vas a tener fuerza. Y como dicen al hombre araña, le dice su tío, un gran poder implica una gran responsabilidad y puede ser usada por el mal, porque el mal sí existe. Y existe como mal no cuando lo haces por una necesidad, como un león que mata a una cebra. El mal es cuando haces daño aún a sabiendas de que estás haciendo daño y sin necesidad de que lo hagas únicamente para lograr un propósito egoísta. Y ese fue el fenómeno que se está dando. No debemos hacer como las avestruces y ocultar la cabeza y decir, pues no vamos a hablar del mal, negando que existe, porque existe. Y ha habido momentos en la humanidad y quizás estemos viviendo uno de ellos. De ahí la importancia que también aprendamos del pasado y veamos que efectivamente las fuerzas de la oscuridad no están tan quietas como pensamos, tanto en nosotros, en nuestra propia guerra interna, nuestra propia yihad, nuestra propia guerra santa, como con la misma humanidad. Y bueno, dejo abierto la palabra para alguien que quiera hacer un comentario. Primero un comentario, mientras me cambio, voy a cambiarme a poder hablar en el celular para poder estar en imagen. Pues creo que ya regresó mi internet bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Fue una excelente plática y contenido. No sé si tengan algunos comentarios, dudas o preguntas, si los podemos poner en el chat o levantar su mano. Sí, bueno, yo también quiero agradecer a Guillermo al respecto. Bueno, en general, está bien verlo en la cuestión de lo que hay quienes tomaron la suástica para otros fines, ¿no? Y muchos a lo mejor sí estamos, como que al principio, a lo mejor yo recuerdo que en preparatoria una compañera judía hizo un comentario ahí medio, porque alguien puso ahí la suástica. Y entonces sí hizo un comentario, bueno, que tienen en contra de nosotros, los judíos, bla, bla. Claro, en ese tiempo, pues no, yo en lo particular no conocía la sociedad teosófica. Pero aquí lo importante es, obviamente, qué es la suástica, ¿no? La suástica, qué es lo que representa y de acuerdo a lo que maneja en el glosario teosófico, ¿verdad? Que es obviamente, que es un componente, o sea, decir lo que significa la cruz, eso es la primera parte que vistes, ¿no? Que vio Guillermo, qué significa la suástica en la cuestión de los movimientos y que realmente, pues, lo que hicieron los nazis o lo que hizo, pues, fue, pues, agarrar un símbolo a su favor y sí, a lo mejor, como bien dices, Guillermo, pues, no, no sé si ya se conectó Guillermo, ahí anda. Es esa parte negativa, ¿no? Si hay positivo y negativo. Por supuesto, eso lo sabemos, eso lo estamos estudiando, pero aquí obviamente es ver qué es lo que significa la suástica, que es el movimiento de qué es lo que representa, según yo, y quisiéramos ver si alguien más quisiera ampliar eso. Gracias. Sí, está la participación de Rosy Hampshire. Creo que se puede. Sí, adelante, Rosy. Hola, buenas noches a todos, un abrazo. Memo, una pregunta, no me quedó muy claro, obviamente el símbolo que tenemos nosotros, inclusive yo lo he visto en simbología tibetana, y tú comentabas que, bueno, el que tenemos nosotros en la sociedad es el que va conforme a las manecillas del reloj, de izquierda a derecha. El de los nazis, sí, yo sé que va al revés, pero ya no me quedó claro ellos por qué decidieron ponerlo ahora sí que al revés.
porque no va conforme a la sabiduría, ¿no? Que obviamente, pues, yo imagino que ellos no eran tontos, han de haber visto que el del Buda iba al otro lado, y sin embargo, ellos lo escogieron del otro lado. Ahí ya no me quedó claro por qué se decidió así. ¿Por qué se decide así? Bueno, es que la cuestión, como te lo comenté, hay dos cruces, la que es levógira y la que es dextrógira. Imagínate como estaba en el dibujito, que si una cruz normal, la cruz cristiana, la haces girar y al girar doblaría las manitas, las puntitas se doblarían hacia el lado que está girando. En este caso, ve el del sello de la Sociedad Teosófica, que ahí lo podrías compartir, Leonor, si gustas, lo compartí hace rato. Sí, te lo comparto. Lo comparto. Lo ves, que estaría... A De ver, hecho, aquí Leonor, de hecho, aquí en el icono que tiene, desde nuevo que tiene Guillermo, se puede ver. Aquí está. Bueno, aquí se puede ver, pero bueno, la idea es que eso se llama dextrógiro, que gira hacia la derecha. Normalmente la derecha ha sido entendido como el lado del bien y el izquierdo ha sido entendido como el camino. De hecho, la palabra diestro es derecho y siniestro es izquierdo. Entonces el lado siniestro vendría siendo el giro hacia la izquierda y la cruz gamada de los nazis era el giro hacia la izquierda. Giro hacia la izquierda, las puntitas se doblan a la derecha. Giro hacia la derecha, las puntitas se doblan hacia la izquierda, como el sello de la Sociedad Teosófica. Ahí es donde varía. La gente no distingue que no son la misma, al estar al lado contrario. Entonces, pues, sucede, como les digo, con los capiruchos en España, que la gente creía que era un monumento al Ku Klux Klan y en realidad son de los penitentes que desfilan en Semana Santa y los mismos sacerdotes se visten con ese traje de penitencia y para que no se vea que está haciendo penitencia y sea como un exhibicionismo, te tapas la cara con un cucurucho. Pero ese quedó tan mal visto por el Ku Klux Klan que ya cualquiera que ve una imagen de eso dice Ku Klux Klan, pero no. Te vas a más antiguo y tiene otra significación. Ahí está precisamente, la vemos que la cruz gamada está girando en este caso hacia la derecha. Por eso está doblándose hacia la izquierda las puntitas. Si la cruz fuera como de palma y la hiciéramos girar muy rápido, así quedaría. Si la hiciéramos girar dextrógira, o sea, con las manecillas del reloj, queda así. Esta es una cruz dextrógira. La nazi es al revés, es levógira. Gira hacia la izquierda. Y no sé si tenga. Pero en la India también no era tan considerado tan malo. De hecho, era un signo de, como dije, en la India, no en el Tíbet. Para la India, a Ganesha y ellos lo ponen con la cruz hacia la derecha. Ahí está nada más la cruz, tal cual. La cruz que está en el sello de la Sociedad Teosófica. Entonces es importante conocer esas diferencias y ver por qué en su momento también, porque la señora Blavatsky fue la primera en hablar también de la raza, que somos la quinta raza y que la quinta raza es la raza aria. Y de la raza aria somos la quinta subraza, es la ariosemita, la ariocamita, la céltica, la teutónica, y va a venir la sexta subraza, que le llaman la californiana, ¿no? Pero esa raza, mal tomado por Hitler, hablaban de que era la raza superior y debían de eliminar a las demás. Porque toma incluso un texto donde dice la señora Blavatsky que las razas, los vestigios de razas como el lemurianos, como hay en Australia, tienden a ser aniquilados por la misma naturaleza. Porque es cierto, eso es como una casa vieja, un modelo de casa que ya no sirve, ¿no? Entonces, ese tipo de modelo que tú... Me parece que se le fue el audio a Guillermo. Ok, pero tenemos a Lucy y a Salomón. Lucy, adelante. Si tienes algún comentario. Sí, buenas tardes a todos. Mira, yo lo que entiendo a través de la suástica de nuestro símbolo es que los primeros aspectos, que no podemos decir aspectos, emanaciones, sí, del absoluto,
es uno, el movimiento absoluto abstracto, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando. La suástica representa el movimiento como evolución, o sea, todo lo que está manifestado está en evolución, absolutamente todo, ¿sí? Y al revés es en contra de la evolución, que fue lo que tomó Hitler, ¿sí? Y de lo que he estado hablando ahorita mayoritariamente Guillermo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Si vas hacia la derecha con las manecillas del reloj, está simbolizando la evolución. Si vas hacia la izquierda, está simbolizando lo contrario a la evolución, o sea, la destrucción, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro cuando veamos la suástica, ¿sí? La suástica de la Sociedad Teosófica va con el movimiento absoluto. Todo se mueve en la manifestación. Es más, en una de las cartas los maestros dicen que si para ellos existiese un Dios, sería el movimiento, porque todo está en movimiento, que significa vibración, ¿sí? Ahora, pues lástima que ya no esté ahorita Guillermo, porque él habla de Mahler, de Richard Mahler, Gustav Mahler, que fue el que influenció a Hitler y lo pone como el maestro de Hitler. Y yo ahí pues no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque Mahler fue un gran compositor que está clasificado dentro de los simbolistas, ¿sí? Y fue un compositor que hasta hace una ópera famosísima que se llama Lohengrin, que habla del rey Arturo, ¿sí? Y del Gran Grial, que Hitler, como la teosofía habla de la raza aria, ¿sí? Haya tomado para poder justificar lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y haya tomado como símbolo porque también habla mucho de Mahler en sus óperas, de mitología germánica, de los grandes y poderosos, ¿sí? Entonces toma eso, ¿sí? Como que para ser grande y poderoso tienes que ser ario, tienes que ser blanco. O sea, él tergiversa absolutamente todo para poder imbuir en la mente de la gente de aquel momento, que si vamos a la historia, se estaba viviendo un momento muy difícil económicamente en los años 30, que fue cuando él comienza a hacer su grupo de seguidores, ¿verdad? Entonces, él mete en la cabeza, sobre todo de los alemanes, ¿sí? Porque ahí es donde él tiene su cuartel, aunque él es de origen austriaco, como lo dijo Guillermo, pero no podemos satanizar, ¿sí? No podemos pensar que porque Mahler toma como a los, vamos a decir, a todos esos guerreros germánicos, ¿verdad? Y que tienes que ser ario, que ahí es donde atacan a la Sociedad Teosófica y HPB, ¿verdad? Por la quinta raza aria, ¿sí? Entonces yo eso sí lo quiero, pues, no satanizar a un compositor, ¿sí? Y también otra cosa que también que mencionó, que son los tibetanos de los guantes verdes, y pone el nombre de una persona que no tiene nombre tibetano. Pues en el Tíbet hay de todo, dentro del budismo hay de todo, hay absolutamente de todo, porque en el Tíbet, antes de que llegara el budismo, existían los bons, que eran magos, ¿sí? Y magos sobre todo negros. Entonces, también el budismo tenemos que tomarlo con cierto cuidado, dependiendo de qué linaje es, de dónde viene. No por ser budista quiere decir que es blanco, porque no necesariamente. Entonces, eso sí, hay que tener mucho cuidado a la hora de meterte en el budismo, con qué linaje te estás entrando, ¿sí? Nuestros maestros, ellos, Kache y Moria, vienen de los Gelupas, ¿sí? El linaje Gelupa, que fundó Tsongkhapa, ¿sí? Entonces, eso es bien importante,
tenerlo en cuenta a la hora que entramos al budismo. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy. Creo que Guillermo está conectado en su celular, pero no sé si nos escucha. Sí está conectado. De mientras... Sí, creo que sí me escucho. Sí, lo estoy escuchando. Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece si le contestas a Lucy y luego tenemos a Salomón? Pues bien, mi querida Lucy, te saludo. No únicamente para comentarte, efectivamente, Wagner fue una inspiración para mucho del germanismo y sus obras son excelentes, uno de los más grandes músicos de la historia, pero precisamente malamente se le ha relacionado con la cuestión bélica, sobre todo su obra de las Valquirias. Por ahí recuerdo la película esa muy famosa de Apocalipsis Now, cuando enloquece el capitán en Vietnam, agarra los propios helicópteros para atacar a sus compañeros, le ponen de fondo la ópera de las Valquirias de Wagner. Entonces, también entonces hay que tomarse todo siempre que cualquier cosa puede ser en un momento dado tergiversada o utilizada para el mal. Eso es un hecho. Y pues agradezco tu colaboración. Efectivamente, en el Tíbet, los maestros de sabiduría que nos presentó la señora Blavatsky eran de la corriente de los Gelugpas, y ella previene mucho contra los Drukpas, y de hecho han hecho ataques a la sociedad teosófica por parte de los Drukpas, que nos dicen que no hablan en la relación que nos hace el doctor Hartman viviendo en Adyar. Él nos cuenta cómo tuvo un ataque por parte de un monje Gelugpa, un ataque psíquico. Son ataques fuertes, pero sí que sí te puede matar, ¿no? Él cuenta exactamente y cómo es defendido por el maestro de K, que se aparece en medio de ellos, un maestro que después fue conocido como el tibetano, el maestro de Walkul, que era tibetano. Él lo defiende precisamente de un ataque de un Drukpa, que curiosamente, como podían pensar, como mis hijos cuando eran chiquitos, que pensaban que les decía yo, ¿cómo te imaginas que te sea un secuestrador? Siempre me decían, no, pues un señor negro, grandote. Digo, no, puede ser cualquier muchacho, puede ser eso. Dice Hartman, comenta de que el tipo que se le aparece de los Drukpas es un tipo alto, muy bien parecido. Entonces, desechemos la idea de que un mago negro precisamente es alguien que evolucionó mucho su intelecto a costa de su espiritualidad. Y entonces puede ser alguien con una presencia física bonita, impresionante, con todo el glamour y toda la guapesa y guapura que no podemos imaginar. No imaginemos que todos son como Rasputín o qué sé yo, que también era un mago negro, ¿sí? Entonces, o quizá Gurdjieff o algunos otros que les ha acusado de ser magos negros, el mismo Aleister Crowley, que cité, también se les ha acusado de ser magos negros, y pues tienen una imagen como de mago negro, justamente, tipo Hermelinda Linda, ¿no? Pero más bien la idea es pensar que hay que estar prevenido contra eso y pues investigar para no dejarse ir con una idea falsa, sobre todo confundir una cosa con otra. Guillermo, antes de que Salomón su pregunta, dice aquí Sergio Salinas si es Mahler o Wagner del que están hablando. Ya está confundido. Yo hablé de Wagner. Sí, discúlpenme, yo fui la que me equivoqué. Dije Mahler en lugar de Wagner. Es de Mahler, digo de Wagner, ¿sí? Okay, el compositor Wagner, sí, discúlpenme. Okay. Gracias. Ahora sí, Salomón, adelante. Sí, permita, así, pensaba que no tenía prendido el micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias, Guillermo, como siempre. Oye, Guillermo, pues siempre había visto la cruz, la svástica, y yo no entendía por qué esos finales de los brazos estaban hacia la izquierda o hacia la derecha. Realmente no lo entendía por qué decían que giraba hacia la derecha o hacia la izquierda, porque yo decía, si esta cruz está frente a mí y yo le mando aire para que se mueva, no se mueve para ningún lado, solamente se mueve si lo pongo en un lado de la cruz, y entonces se mueve hacia la derecha, y si se lo pongo del otro lado se mueve hacia la izquierda. Exacto. Y entonces ya explicaste que nosotros, si movemos la cruz,
Si nosotros le inyectamos un movimiento a la cruz, tomándola del centro de la cruz, como poniéndole un eje, entonces se moverían los finales del bracito, de los brazos, hacia la izquierda y la cruz giraría, por supuesto, a la derecha. Eso más o menos es lo que entendí, porque realmente siempre yo me preguntaba, ¿cómo es que dicen que se mueve hacia la derecha? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Guillermo, no sé mucho de historia y no comprendo mucho lo de la raza aria, pero yo pienso que, bueno, la raza aria, pues es la raza que actualmente estamos viviendo, es la quinta raza aria. ¿Y por qué ellos, los alemanes, bueno, Hitler, defendía la raza aria? ¿Por qué se adjudicaron, más bien, por qué creían que ellos eran la única parte de la raza aria? Gracias. Bueno, te contesto, históricamente ellos creían precisamente porque sí son arios, efectivamente. Ellos sí son, el origen de la raza aria precisamente está en la India. Si vemos, por ejemplo, el libro que recomiendo, que se llama Los Grandes Iniciados, de Edward Shurey, hablan de el primer gran iniciado que se llamó Rama. Y Ram es, en inglés también es carnero. Y Ram es Aries, Ram es Aria. Fíjense cómo es esa relación de juego de palabras. En el zodiaco se empieza con las primeras rondas, en el zodiaco, los ciclos zodiacales de 2000 años, ¿no? Las eras zodiacales empiezan en Aries, empiezan con la raza Aria, ¿sí? Que también se dice Ram en inglés, y que es Rama, el primer iniciado. Por eso el Shurey, eso lo comenta Edward Shurey, que era teósofo austriaco, por cierto, creo, y igual que Hitler, y él comenta de que ese fue el primer gran iniciado, Rama. Entonces ellos buscaban los orígenes de la raza aria. Blavatsky nos pone que incluso los semitas, los judíos, también descienden de la raza aria, contrario a lo que pensaban los nazis, porque nos habla de la raza ario-persa primero, porque los primeros persas son son los primeros arios, que ahora son la raza de los pastunes, que están en Persia. La raza persa fue la primera subdivisión de las razas arias. Y después la ariosemita, la ariocamita, la céltica, no recuerdo bien, luego la teutona. La raza teutona viene siendo antes de la anglosajona, por eso la anglosajona son como primos. En realidad, Hitler en sus ideas siempre quiso que Inglaterra estuviera peleando a su favor, y por eso mandó a uno de sus jefes, que era también el jefe de la sociedad Thule, a Rudolf Hess, lo manda en un avión a tratar de hacer la paz con Churchill. Pero Churchill era un hueso duro de roer y no aceptó la paz, porque eran como sus primos, en realidad. Por eso los dejaron cuando, si sabes un poco de historia, hay un momento en que el ejército expedicionario inglés es vencido junto con Francia y es arrinconado en las costas de Dunkerque. Hay una película en Netflix que pueden ver que se llama Dunkerque. En Dunkerque los pudo haber machacado contra las playas y sin embargo los alemanes los dejaron ir, porque en realidad siempre quisieron hacer un pacto de alianza con los anglosajones, que los consideraban arios también. Ellos consideraban como subrazas humanas, sobre todo a los eslavos. Por eso a los ucranianos, los yugoslavos, todo eso los consideraban como subrazas. No a los negros, como la gente ha hecho la teoría de que a los negros los consideraban animales. De hecho, en las Olimpiadas de Hitler, las de 1936, se hacen Olimpiadas en Berlín, y la multitud aclama, se puede ver en los videos, aclaman cuando aparece la delegación de la India. La delegación de la India es aplaudida, y eran morenos. Y en el único lugar, lo cuenta Jesse Owen, en su momento Jesse Owen contó de que él ganó todas las medallas y que Hitler no le quiso dar la medalla, mentira. Él dice que en Alemania fue donde mejor lo trataron, cuando en Estados Unidos había racismo y separaban los baños, se bañaban aparte, dormían aparte. Ellos cuando llegaron a la Villa Olímpica decían, ¿y nosotros dónde vamos a ir? Con los demás. Él no discriminó a los negros. De hecho, hubo batallones de nazis de negros hechos en África. Y esto es una mentira de que él hablaba contra las razas que eran derivadas como los eslavos, justamente como los rusos, ¿no? Y sobre todo judíos. Contra ellos estuvo. No estuvo contra los hindúes. Se pueden ver en las Olimpiadas de Hitler, hay hasta videos de cómo hizo la Olimpiada y que fue un éxito. Pues el estadio más grande del mundo, el estadio de Berlín, después se destruyó. Fue el primer estadio de más grande, de más de 120,000 capacidad. Ok, Guillermo,
Sí. Para continuar, déjame, dice Ana María Gasca, dice que al principio hablaste del bril. Quisiera saber cómo es que los humanos tenemos bril. Pues el bril lo comenta Buber Lytton o Lytton, dicen, lo desconozco su pronunciación. Buber Lytton. Escribió el libro de Zanoni. Y en una de las cartas de los maestros dicen que ellos estuvieron junto a Buber Lytton para escribir esa obra. En una de las cartas, igual que junto a Edison, que también fue miembro de la Sociedad Teosófica, también estuvo como un poco empujado por los maestros. Eso comentan ellos. Y bueno, Buber Lytton llega a hablar en la raza futura de que es una energía, como una energía como de magnetismo animal que desprendemos los humanos, que tenemos los humanos. Ahora sí, como dicen la energía del amor, pues es un poco esa energía con la que la raza futura se mueve. Que viene siendo como si los que vieron Goku, o va a ser como la Genjidama, pues así, ¿no? O sea, es una energía colectiva. En la obra esa de la raza futura hablan de esa energía colectiva, como otras de las energías que no conocemos, porque hay muchas energías que no conocemos. En su época el maestro Cache previno a la señora Blavatsky del uso del átomo y de la energía que podría desencadenar la energía nuclear. De hecho, en el tomo 1 de la doctrina secreta podemos ver la historia de Kidley. Kidley hizo una ronda de inversión y logró 50 millones para financiar sus máquinas, las máquinas de Kidley. Por ahí hay un video en YouTube donde está una máquina que sigue trabajando y según él así va a mover con una energía. Energías que la humanidad todavía no descubre. Hay la energía del Kundalini, está la energía de Foja, está la energía precisamente la del Bril, está la energía la energía del prana. O sea, en verdad hablamos de la Kash. Entonces, cada mundo tiene su nivel de energía. Y hay tipos de energía que su uso puede beneficiar mucho a la humanidad. En verdad, lo menos contaminante sería la energía nuclear y probablemente sea el futuro, pero es muy peligrosa como se maneja. Y sobre todo el mal uso que se puede dar a esa energía. Ya vieron en lo que ha acabado, ¿no? Que cualquiera puede terminar haciendo una bomba. Viendo en su momento gente ligada a la teosofía, como fue Nicolás Tesla, hizo energía eléctrica gratis para todo el mundo, pero no se pudo. Y Tesla tenía una gran idea, pero no, la energía es usada a menudo como un privilegio y es usada por la humanidad egoísta para el mal. Entonces hay varios tipos de energía, tendríamos que estudiarlos de verdad y cómo desarrollarlos. Y algunas cosas pues es mejor que no se sepan todavía, porque no estamos preparados para ese manejo, como pasó con la energía nuclear. Okay. Fíjense que para 1886 maestro Cache decía de la energía nuclear, que nadie más lo decía. Guillermo, tenemos a Sergio Salinas. Hola, buenas tardes a todos, hermanos. Gracias a Guillermo por el tiempo que nos dedica con estas pláticas tan interesantes. Saludos a todos. Quería bueno, de hecho, ya lo acabo de poner en el chat, que me parece súper interesante esto de las energías como el Bril y las que aún no se conocen o se han descubierto por la población en general. Así que quería pedirle por ahí a Guillermo si tiene chance de prepararnos en algún momento, si fuera tan amable, alguna charla sobre este tema. Se lo agradecería mucho porque es fascinante este tema, es vasto y muy fascinante. Depende para que la quieras. Claro, sí. Y también para establecer un paralelismo muy, muy sencillo de entender del giro de la esfástica, pues se puede hacer la analogía con las galaxias y con los huracanes o los tifones. En el sentido en el que gira, se ve claramente hacia dónde se dirigen sus brazos, cómo están doblados. Entonces, si es una galaxia de extrógira, las puntas de la galaxia están apuntando hacia la izquierda. Es muy similar la geometría, pues, que describe un huracán o una galaxia, solamente para que recordemos hacia dónde giran, ¿no? Para que no haya tanta confusión ahí, que si es izquierda o derecha. Y a ver si el hermano Guillermo nos hace el honor ahí en algún tiempo de platicarnos más sobre estos temas que están súper interesantes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Sergio. En lo particular,
Guillermo, me gustaría que tenemos prácticamente unos 20 minutos, obviamente con las respuestas de todos o dudas de nuestros hermanos, pero ¿qué nos pudieras decir, retomando el tema de la suástica desde el punto de vista netamente teosófico, para ir cerrando la plática? Pues en primera retomo lo que se dijo en un principio, que el sello de la Sociedad Teosófica fue hecho por iniciados, fue inspirado, no es copiado, no es únicamente poner símbolos al azar. Uno de los maestros llegó a decir que quien supiera el significado del sello es que ya eres un adepto completo. Y puedes verlo desde 3 niveles, por lo menos, ¿no? Yo he leído que desde 3 niveles, hay quien dice que desde 7 niveles, ¿no? Entonces, desde que vemos que está el Om, está la suástica, está el Ouroboros, que es la serpiente devorándose a sí misma, está el sello de Salomón, el Sri Antara, está la cruz ansata. Entonces, todos esos vistos en conjuntos, que de eso se trató la iniciativa que amablemente tú tuviste, de explicar el símbolo, porque muchos, yo lo traigo al cuello de hace años, ¿no? Y muchos lo hemos puesto en muchos lados, pero no acaban de ver el significado y la profundidad y el alcance que tiene cada cosa. Ya vimos que por lo menos dan para una plática de cada signo, pero darían para un estudio casi de un mes, el poder ver cada cosa desde todos sus ángulos. Aquí lo que quise es únicamente diferenciarlo porque muchas personas me lo han preguntado, incluso cuando me ven el símbolo del sello de Salomón, que también existe en la India previo el Sri Antara, que es la cruz de David, la estrella de David. Me dicen que si soy judío, pero luego ven arriba la suástica, bueno, eres un judío nazi. Entonces, es entender las cosas como son. La suástica, como les dije en un principio, significa, y lo dijo Lucy acertadamente, significa movimiento. Y ya les dije que en un momento que era era, la idea era de una cruz que se frotaba un palito contra otro y generaba fuego, porque el movimiento genera calor y la vida se da en el calor del vientre humano, en el calor de la tierra. Siempre la vida va a ser calor humano. Entonces, el generar movimiento, precisamente lo estático lo consideramos como algo muerto, consideramos algo vivo en la medida que tiene movimiento. Entonces, ¿cómo dibujas tú algo que se está moviendo? O sea, ¿cómo das la idea de movimiento? Ese es un simbolismo que a través del símbolo nos evita decir muchas palabras. Ahora está a entender qué palabras son las que nos está diciendo. Más vale una imagen que 1000 palabras. Entonces hay que interpretar precisamente cada símbolo. Por eso la sabiduría antigua, igual que la masonería, está velada en símbolos y es revelada a través de alegorías. Toda la sabiduría antigua la vamos a ver así en símbolos y hay que estudiar, hay libros de simbología que sí tendríamos que conocer y saber por qué la cruz, por qué el triángulo, por qué la cruz ansata, por qué la serpiente, qué significa la serpiente, los nagas, por qué a los maestros de sabiduría les dicen nagas, ¿no? Por qué el nagarjuna fue el enseñado por la serpiente, por qué la serpiente en los evangelios. Todo eso da para muchos temas y es precisamente de lo que cuando nosotros investigamos religiones comparadas, que es el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, nos damos cuenta de que los símbolos hablan a todo el mundo, igual que los signos. Son entendibles cuando entiendes la semántica, la semiótica de cada uno de los signos, lo que yace oculto atrás de cada cosa que nos expresen. La suástica pues daría a una investigación más profunda y detallada de todo su significado. Básicamente siempre se pasa un poquito por encima y saberlo, pero como en todas las cosas, hay cosas de oro, de plata y de porcelana. Hay gente que hace interpretaciones propias y luego asocian cosas que ni son con otras que son. Entonces, pues es bueno ir quitando un poco la maleza y tener clara, por lo menos ya que estamos en la Sociedad Teosófica, tener claro el por qué las diferentes religiones usan estos símbolos y no son privativos de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es ecléctica y acepta todas las religiones. Entonces, por eso vemos muchos de esos símbolos, lo vemos en las religiones de diferentes partes del mundo. Y en Teosofía abrazamos a todas y comprendemos que en todas subyace la verdad. La verdad que, como siempre, es una y la vida es una. Y el símbolo es lo que une. Termino concluyendo con eso. Busquemos siempre la unidad.
del símbolo y no la diversidad y el estar dividiendo con el diablo, que es lo contrario del símbolo. Y sería el cuanto por el momento. ¿Algún otro comentario que tengan? Bueno, no sé quién más pueda participar. Sí, muchas gracias. Sí, que obviamente hacer todo este estudio y esperemos que ya también tengamos la última plática, es la plática del conjunto de del símbolo de la sociedad teosófica, porque precisamente era estudiar cada uno qué era la sociedad teosófica. Y bueno, ¿qué era el símbolo de la sociedad teosófica? ¿Qué significaba cuando nosotros lo estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros logramos comprender de cada uno de estos símbolos? Entonces, el estudiar en cada uno de ellos, ¿por qué Madame Blavatsky o todos los que iniciaron la sociedad teosófica, el coronel Otto, lo hicieron? Porque también tenemos que Madame Blavatsky tenía su propio emblema. Y de ahí sale lo que es el emblema que nosotros ahorita tenemos, ¿no? Entonces, las cruces, tanto la cruz suástica como la Tao, que tenemos ahí en medio, pues sí tienen lo que es toda una simbología, y eso es lo que sucedió cuando empecé todo esto de cambiar el símbolo. Lo puse en el consejo y todo el mundo empezó a decir, no puede ser, ¿cómo se llama? De esta forma, no puede estar en este color. Todo significaba algo, ¿no? El color, pues todo, ¿no? En este caso. Entonces, yo agradezco muchísimo a Guillermo su trabajo, la verdad, sí, muy, ahora sí que es una cuestión un poco polémica, la cuestión del nazismo, ¿no? Pero pero esto nace antes, muchísimo antes de lo que agarraron los nazis, ¿no? Y a lo mejor sí el decir que es derecho o izquierdo, es positivo o negativo, pues como lo hemos dicho, todo depende de lo que tú pienses, si uno es negativo o es positivo, pues nada es positivo, nada es negativo, o nada es bueno, nada es malo según lo que tú ves, ¿no? De acuerdo a lo que uno está en esa perspectiva. Si yo me volteo, yo me pongo a nivel espejo, yo puedo verlo a una forma derecha o una forma izquierda. Entonces, dependemos de todas las posiciones. Por eso necesitamos estudiar todo lo que es la teosofía, lo tenemos que estudiar en grupo, porque la visión que yo tenga va a ser distinta a la visión que tienen todos ustedes, los otros 45 participantes que estamos aquí. Entonces, sí es importante estudiar todo esto en grupo. Muchas gracias, ese es mi comentario y pues adelante para los demás comentaristas. Sí, no sé si alguien tiene otro comentario, pero independientemente, mientras alguien alza la mano, pues sí agradecerles a todos los que han participado en esta serie del sello de la Sociedad Teosófica. Iniciamos con Tere Ayala, con el doctor Oscar, con Miguel Burgos, nuevamente Tere Ayala, Rafael Merino, y ahorita nuestro hermano Guillermo. Entonces todos ellos han hecho una labor impresionante en cuanto a compartir pues todo el conocimiento que saben del sello teosófico, y invitarles a que nos puedan redondear esta información el próximo sábado, debido a sus posibilidades que tengan de tiempo y de espacio, hacer un conversatorio ya para cerrar este tema, esta serie, e irnos con otra serie, otra temática de otra serie, y así ir, ¿no? Conformando temáticas de estudios que vayan vinculadas e integradas para que
posiblemente se nos facilite más el entendimiento y el conocimiento de todos los elementos de la sociedad teosófica y todo en lo que conlleva estudiar el tema teosófico. Entonces, muchas gracias a todos, pues a todos nuestros hermanos que han participado en esta serie. Un gran trabajo, muchas gracias. Adelante, Lucy. Sí, muchas gracias, Marilena. Yo nada más quiero agregar algo de lo que ya mencionó Guillermo, ¿no? Acerca de los lupas y los gelupas, ¿sí? Existe, y eso lo dicen en las cartas de los maestros, así como existe una hermandad de la derecha, existe una hermandad a la izquierda, con los mismos conocimientos que tienen los adeptos. Hay adeptos de derecha y hay adeptos de izquierda. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre presente. Ahorita también de lo que mencionó Memo es de cómo Dual Cool fue, le tendieron le pusieron le hicieron algo, ¿verdad? Que se accidentó y el maestro KH no lo pudo ayudar, porque también tenemos que entender cómo trabajan los adeptos. Los adeptos trabajan como seres humanos, ¿sí? Y como adeptos. Entonces, el maestro KH no estaba como adepto, ¿sí? Estaba como humano cuando se accidentó Dual Cool, ¿sí? No lo pudo ayudar, ¿sí? Eso también debemos de entenderlo. Los adeptos trabajan como adeptos cuando están trabajando a niveles superiores. Y ya cuando están como humanos no tienen las mismas facultades que tienen como adeptos. Por eso no pudo ver que como adepto tienes una expansión de conciencia, que estás viendo lo que está pasando, ¿verdad? Pero estaba como humano, entonces no vio cuando a su discípulo lo atacaron y tuvo un accidente, ¿sí? Eso tenemos que entender muy bien cómo existen esas dos jerarquías, desgraciadamente, los Dukpas y los Gelupas, ¿sí? Y también para los, ahorita que estaba interesado el hermano Sergio, en el primer libro, en el libro de Cosmogénesis, en la parte final, HPB habla de Nikola Tesla, ¿sí? De los descubrimientos que hizo, ¿sí? Unos descubrimientos muy importantes donde él podía bajar de otros niveles, ¿sí? De niveles de planos muy superiores, pudo bajar energía, ¿sí? Nada más que en esos momentos, Nicolás es de 1850 y tantos cuando él nació, entonces cuando él hizo sus descubrimientos, pues fue en el siglo XIX, la humanidad no estaba preparada para saber de esas energías que se podían bajar y entonces impidieron que la humanidad supiera de esa fuente de energía que existía en otros planos y que la podías bajar. Es muy interesante. Ahí viene en la parte final, no recuerdo exactamente, pero es en el primer libro, en Cosmogénesis, donde HPB habla de Nikola Tesla. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy. Bueno, aquí hay un comentario de Lulú Negrete. Bueno, excelente exposición. La historia es fascinante. Muchas gracias, Memo. Un gran abrazo. Pues no sé si tengan algún otro comentario o si no, ya cerramos con la invocación. Bueno, de todas maneras, déjenme hacer mi comercial de siempre. Los invito a que, ¿cómo se llama? Se unan a la Sociedad Teosófica, en donde se encuentren, en cualquier país donde se encuentren, van a encontrar ahí una agencia presencial o una sección. Entonces aquí, bueno, los que están en México, apuntarse a la sección mexicana y les voy a dejar por aquí donde inscribirse, ¿sí? Y les agradezco mucho. Déjenme copiárselos. Les comento que Guillermo está aquí en Chiapas, estamos en Chiapas, y mañana se reúne con el Centro de Estudios Cantepusi, ¿verdad, Guillermo? Sí, efectivamente, tenemos la invitación de nuestro querido compañero Mario. Ok. Pues ojalá que todo salga bien, que todo salga bien allá. Y como siempre, pues van a tener un gran padrino para iniciar
pues para ir mejorando sus actividades que ya están haciéndolas de manera excelente. Muchas gracias a todos ustedes. Pues ahora sí, Leonor. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, María Elena. Sí, adelante, Salomón. Oye, quiero nada más agradecer a Sergio lo que nos dio como tip del movimiento de las galaxias, movimiento de los huracanes. Fue un dato bien interesante porque en realidad tiene que ver con ese movimiento de la suástica. Nada más quería decir eso y muchas gracias. ¿Sería como el movimiento de la espiral en ascensión? ¿Así sería, Guillermo? Sí, exactamente, las galaxias giran en espiral y se doblan precisamente hacia el lado contrario de donde están girando. Como debe de ser, por la resistencia. Sí, gracias, Guillermo, por todo. Un abrazo, no sé si Salomón. tengas algún otro comentario, Guillermo, si no, para ya cerrar. Únicamente invitarlos a que sigan participando cada fin de semana en los encuentros que organiza la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, que también los que no estén afiliados busquen afiliarse, busquen acercarse, hay espacio para todos, pásenle, atrás hay lugares, como dicen en el COVID, ¿sí? Hay lugares y pueden entrar, está haciendo un esfuerzo precisamente para que seamos más, somos pocos, sabemos que siempre seremos pocos pero locos, y ya saben, despacio pero ¿no? Lento pero con talento, ¿no? Vamos avanzando lentamente, pero la invitación es a que todos metan el hombro, todo el mundo participe, no seamos siempre los mismos los que estamos hablando y diciendo las propias cosas. Hay muchísima gente muy preparada aquí con nosotros que en un momento dado puede también y están abiertas la invitación, sé que ha estado abierta para que también compartan, porque en Teosofía se nos dice que todo lo aprendemos entre todos. Todos tenemos una visión y una opinión. Y desde nuestra opinión, pues todo es válido y así limamos nuestras dudas, nuestras asperezas, confrontándolo con la visión que otros compañeros tienen. Y es así como vamos a lograr tener una visión más clara de que de eso se trata este juego. Ok, gracias, Guillermo. Manda saludos también, Nachi, una plática muy interesante, dice. Y bueno, saludos a todos nuestros hermanos de... Un abrazo, Gatelero. Y de Sudamérica, aquí está Marcela, ya la estoy viendo. A todos, muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias a usted, hermosa la conferencia. Sí, así es. Muy importante. Sí, siempre Guillermo se prepara muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Todos. Gracias. A ustedes por el lugar, por la plaza. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches a todos. Sí. Muy buenas noches. Pues cierro con la invocación de Ani Besán. Y si quieren, lo hacemos juntos, ¿no? Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Así sea. Paz. Paz a todos los seres. Gracias. Éxito para todos. Un abrazo de corazón. Un abrazo gatelero. Memo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Por ahí nos Saludos a todos, felicitaciones. Saludos. Buenas noches. Muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Me alegro que tu mami esté bien. Es algo que venía pensando hace un tiempo. Pues muchas gracias. Bueno, a todos. Lulú, qué bueno que verte por acá, Lulú. Aquí está. Gracias, Memo. Nos vemos en Coita para allá, por Mario y los Bien, de Coita. sí. Mañana. Toman café con pan rico. Sí, ya, eso es imperdible, es un imperdible por allá. Cuando regreses a Jalapa, Memo,